RAS participa en una serie de activación de cascadas intracelulares, pues la que a nosotros nos interesa en esta mañana básicamente discutir acá es la vía de RAS, RAF, MEC y ERK. Esta diapositiva lo que pretende de alguna manera es aún más aclararnos el concepto de lo que es la unión del factor de crecimiento al receptor, activación de GTP y la vía de cascada de activación propia RAF, MEC, ERK. De RAS, de alguna manera ya hablamos algo y creo que los conceptos están de alguna manera claros cómo es que esta funciona. La otra molécula importante en la cascada de señalización intracelular es la molécula RAF. Y es importante porque de alguna manera está mutado en un sinnúmero de cánceres, tiene muchísima importancia, por ejemplo, la mutación B600C en melanoma, y de alguna manera de ahí que la importancia de conocer un poco de esta proteína. La proteína RAF básicamente tiene tres subtipos, el subtipo ARAF, BRAF y CRAF. El principal efector, aparentemente, aunque esto, si ustedes desean, podemos discutirlo con mayor amplitud, aparentemente el principal efector de la vía de señalización de RAS siempre se ha pensado que ha sido BRAF. Es una proteína con acción de igual manera tirosina quinasa, tiene básicamente un dominio quinasa, tiene una unión de ligando básicamente a la proteína RAS, que una vez este dominio CR1 se une a la proteína RAS, es capaz de producir toda la cascada de activación de esta proteína, y una vez activada, pues este dominio quinasa, básicamente en el dominio CR3, es el que va a ser el responsable de activar la otra molécula conocida como AKT. Entonces, conceptos claros, los tres tipos de RAF es el sustrato más ampliamente estudiado de MEC, y acá básicamente vamos a ver cómo es la activación de la proteína RAF. En estado basal, normalmente la proteína RAF se encuentra, como ustedes van a ver, en un estado básicamente de loop, en un estado de asa, en un estado cerrado. Cuando sucede la activación de la proteína RAS y la fracción CR1, que es la unión del ligando a la proteína RAS, se pega con RAS, de alguna manera lo que va a suceder es la apertura de RAF. Y al abrirse RAF, de esta manera es que la fracción catalítica, que es la fracción CR3, queda expuesta y de esta manera queda lista para activar a la proteína MEC, que es la siguiente partícipe dentro de esta cascada. Obviamente acá hay un sinnúmero de reacciones bioquímicas que no sé si vale la pena recordarlas porque probablemente nos vamos a olvidar en algún momento, pero yo creo que sí lo que sí vale la pena es tener el concepto que en estado basal normalmente la proteína RAF está en un estado básicamente de loop, un estado cerrado. La acción de la proteína 1433, que es una proteína importante de alguna manera en la conformación basal de esta proteína, que luego de haberse activado RAS, esta proteína se une a través de su dominio de unión a RAS, y que una vez unido este dominio de la proteína RAF a RAS, de alguna manera lo que hace es que esta proteína dentro de su conformación sea capaz de abrirse, y al abrirse a través de su dominio catalítico activar a la vía de cascada de señalización hacia abajo, en este caso a la molécula MEC. Acá de alguna manera, si nosotros vemos de una manera gráfica, de igual manera vemos que RAS, en un estado inactivo de RAS, vale decir cuando RAS está unido a GDP, básicamente la molécula RAF está en un estado de loop, en un estado cerrada. Cuando RAS se activa por la molécula GTP, el hecho de la activación y de la unión de esta molécula por su sitio de unión a la proteína RAS hace que esta proteína se abra, y de alguna manera al estar abierta lo que va a hacer es que MEC se pega a su fracción catalítica y activa MEC para poder proseguir con la cascada de señalización intracelular.
Esta diapositiva básicamente es solamente para graficar un concepto, el concepto de proteínas scaffold. Como nosotros revisamos en algún momento de la cascada de señalización intracelular, veíamos que todas estas cascadas básicamente son cascadas lineales, que son cascadas específicas. De alguna manera, los responsables de que estas cascadas sean cascadas lineales y cascadas específicas son lo que se conoce como proteínas scaffold. De alguna manera son las proteínas que de alguna manera forman como una estructura para que dentro de esta estructura de alguna manera organicen el camino, si se pudiera llamar así de una manera sencilla, a través de la cual todas las proteínas intracitoplasmáticas, en este caso, por ejemplo, RAS va activando RAF, RAF va activando MEC y MEC activa ERK para luego de eso producir todos los factores de transcripción intranucleares. Entonces, de alguna manera esta diapositiva es solamente para graficar el concepto de las proteínas scaffold, que de alguna manera son las proteínas que sirven como estructura para que una vía de cascada de señalización intracelular pueda funcionar de manera oportuna y específica como es que se espera. Este cuadro no es para marearlos, pero en este caso nos han pedido hablar de vía MAP quinasa. Y hablar de vía MAP quinasa, básicamente, como ustedes ven, es hablar de una serie de moléculas. Básicamente es hablar de las moléculas ERK. Hasta el momento se conoce que existen aproximadamente 6 vías de señalización intracelular capaces de activar la vía de MAP quinasa. Y entonces, una de las vías obviamente es la vía dependiente de RAS, RAF, MEC, pero aún en el momento, por ejemplo, hay la vía de MAP quinasa de la proteína ERK5, que de alguna manera se conoce que la proteína antecesora es la proteína MEC5, pero de ahí hacia arriba no se conoce absolutamente nada. Una vía que en estos últimos tiempos ha adquirido muchísima importancia es la vía de la YUN quinasa, que es otra vía de MAP quinasa, que de alguna manera quizás, así como la vía de RAS, RAF, MEC y ERK, es una vía de la que sí se conoce un poco más. Y acá, por ejemplo, en el caso de la vía MAP quinasa clásica, donde el segundo mensajero es RAS, en este caso, pues lo que nosotros tenemos es básicamente son familias de la genes RAS, pero que no son RAS. En este caso es RAC y RO, los desencadenantes de la cascada de señalización hacia abajo para finalmente activar la vía MAP quinasa conocida como YUN quinasa o su vía análoga que es la vía P38. Existen aún otras vías MAP quinasas como la ER34 y la ER78 que de alguna manera, como ustedes ven acá, pues casi no se conoce absolutamente nada. Pero como en este caso la presentación hablaba de vía MAP quinasa, creo que es importante tener el concepto que RAS no solamente es capaz de activar la vía de MAP quinasa, sino que existen vías accesorias de la que me imagino en los próximos años tendremos aún un poco más de conocimientos. Básicamente lo que menciono acá es que los pasos finales de la vía de MAP quinasa es formar la proteína ERK, ¿verdad? Y de alguna manera, como hemos discutido en esta diapositiva anterior, en el paso de los tiempos nos hemos ido dando cuenta que existen diversos tipos de ERK. SAP quinasa es lo mismo que YUN quinasa. P38, que es la otra molécula conocida, ER1-2, que es la vía de alguna manera que se activa a través de los mitógenos, conocidos como factores de crecimiento, y bueno, la vía de ER5, que es la que les estaba hablando, que de alguna manera no se conoce exactamente qué cosa es lo que la activa. Definitivamente acá solamente para graficar cómo una vez activadas estas proteínas MAP quinasa, pues son capaces de todas ellas interactuar con factores de transcripción para al final generar genes que al final creo que ustedes ya lo hicieron en su revisión de la del primer capítulo de este curso. Básicamente para ponernos en contexto un poco, ver
que mutaciones en las vías MAP sin cáncer pueden haber en el factor de crecimiento, como por ejemplo cuando están sobreexpresados, pueden haber en el mismo receptor mutaciones puntuales en el receptor a nivel de la vía RAS. Más o menos se conoce que un 15 y 20% de cánceres tienen RAS mutado, y también se conoce que RAF está mutado en una buena parte de cánceres. Básicamente, conocimientos de mutaciones de la vía un poco más abajo no se conocía, pero en algunas diapositivas vamos a presentar algunas cosas interesantes que se han ido estudiando en estos últimos tiempos. La asociación de los tumores y la presencia de mutaciones KRAS, conocemos que colon quizás es donde más se ha estudiado la presencia de mutaciones KRAS. La literatura mundial habla de un porcentaje de asociación de 45%. Nosotros en nuestro país hemos hecho un estudio de casi 2.000 pacientes de cáncer de colon recto metastásico. El porcentaje de mutación en el Perú está por el orden aproximado de entre los 30 y 32%. KRAS en cáncer pancreático está presente en el 90%, en ovario BRAF 30%, en melanoma, y acá la importancia BRAF presente en el 66%, en cáncer de pulmón 35% y en fin, en otro tipo de neoplasias. Quería compartir con ustedes también la importancia de las mutaciones en el codón 12 y en el codón 13 de KRAS en cáncer de colon. Generalmente las mutaciones presentes en cáncer de colon son mutaciones que lo que sucede solamente básicamente es un cambio de aminoácido. Existen 6 mutaciones presentes que son las más frecuentes en el codón 12 y una mutación en el codón 13. Entre este tipo de mutaciones presentes acá en este cuadro, más o menos están el 98% de todas las mutaciones identificadas en cáncer de colon. Acá a la izquierda, importante mencionar este cuadro, ¿no?, que de alguna manera grafica claramente cómo cuando un KRAS está mutado, definitivamente por más anticuerpo monoclonal que nosotros utilicemos, definitivamente no hay forma de inhibir la cascada de señalización intracelular hasta abajo. En cambio, cuando un KRAS no está mutado en un cáncer de colon, los anticuerpos monoclonales actúan muy bien. Aunque acá hay algunos conceptos que también han ido cambiando, que posteriormente lo vamos a mencionar. Me imagino que ustedes como médicos clínicos conocen mucho más al respecto. Y acá me refiero, se habló que aún en los pacientes mutados con cáncer de colon, existe una fracción de todos aquellos pacientes mutados que presentan una fracción G13D, una mutación G13D, que aún teniendo mutación aún teniendo un KRAS mutado, estos pacientes son buenos respondedores igual al anticuerpo monoclonal. Esto es algo que de alguna manera, quizás no soy yo el que tiene que discutirlo, ustedes como oncólogos clínicos conocen mucho más que yo, pero creo que sí es importante mencionarlo porque en algunos países como el nuestro, sí esto sirve de ayuda a los médicos oncólogos para de alguna manera ampliar la posibilidad de poder hacer el uso de anticuerpo monoclonal que da tan buenos resultados en los pacientes con cáncer de colon. Habíamos hablado de las mutaciones en RAS, brevemente hablar de las mutaciones en BRAF. La más conocida de las mutaciones de BRAF es B600C, que en la literatura ustedes probablemente la van a encontrar con B599, es la misma mutación. Básicamente la mutación está en el dominio CR3 y lo que hace esta mutación B600C de BRAF es que al estar BRAF mutado se vuelve 500 veces más poderoso, si se puede decir, que lo normal. O sea, actúa 500 veces más que lo que normalmente actúa. Y a través de esto pues, es capaz de estimular la proliferación celular y por lo tanto cáncer. Importante mencionar acá de que el mismo hecho de que sea una molécula tan expuesta cuando está mutada, de alguna manera es un excelente blanco terapéutico.
Habíamos hablado de mutaciones en RAS, habíamos hablado de mutaciones un poco más abajo a nivel de RAF y habíamos mencionado de que de alguna manera no había muchos reportes de mutaciones en la vía más abajo. Esto es un ejemplo de algunas publicaciones que salieron de una mutación básicamente en ERK5, mutación que aparentemente está muy frecuente en el caso de melanoma. Y obviamente también acá otra mutación que en este caso ya no sería a nivel de ERK, sino a nivel básicamente de los análogos de lo que serían las proteínas RAS en la vía de Jun quinasa. Sabemos que existen desarrollos de inhibidores dirigidos contra la vía MAP quinasa. Actualmente hay inhibidores farmacológicos de MEK1 y MEK2. Hay inhibidores de moléculas RAF, básicamente el sorafenib, por ejemplo. Hay inhibidores de Jun quinasa, hay inhibidores de P38 y justamente creo que esto va mucho con lo que mencionaba el doctor de aplicar el conocimiento básico de todo el conocimiento de receptores, de cascada, de traducción de señales para de alguna manera poder entender parte de lo que sucede cuando uno hace el uso de drogas dirigido contra órganos blancos, ¿no? Algunos ejemplos aparentes del efecto de una droga dirigida contra BRAF y acá también un ejemplo de cómo es que algunas moléculas adquieren resistencia. Habíamos hablado de que normalmente la vía de cascada de señalización es a través de un RAS activo, a través de un RAF, de un BRAF para pasar a un MEK y pasar a un ERK. Y entonces acá viene el primer problema. Les mencioné cuando estábamos hablando de RAF que así como existe BRAF, existen otras dos moléculas conocidas como ARAF y RAF-C o RAF1. Parece que una de las razones por las cuales las células cancerosas hacen resistencia a los inhibidores de BRAF es a través de esta molécula RAF1. Pareciese que cuando RAS activa a BRAF, así como activa BRAF, se forman dímeros con las otras moléculas. Y al formarse dímeros con las otras moléculas, de alguna manera el efector ya no es RAF, sino es RAF1. Y de esa manera puede estar mutado RAF, puede estar la droga dirigida contra RAF, pero si este RAF forma dímeros, este RAF mutado forma dímeros con RAF1, la activación hacia MEK va a ser hacia esta molécula como escape. Obviamente hay otras vías como esta proteína COT o aún otras vías de señalización paralelas que son capaces de generar resistencia, pero que de alguna manera la única manera de poder entenderlas y poder conocer con amplitud qué cosa es lo que sucede cuando nosotros hacemos uso de estos medicamentos, pues es teniendo el conocimiento básico de cómo es que se sucede paso a paso esta cascada de señalización intracelular. Acá es importante mencionar que la complejidad de la vía de traducción de señales intracelulares ilustra los mecanismos por los que atraviesa el proceso neoplásico. También es importante mencionar que es posible que en el futuro la aplicación de un diagnóstico molecular para cada tipo de cáncer. Eso ya se está viendo, de alguna manera, todo el estudio básicamente anatomopatológico, inmunistoquímico, que nosotros teníamos hace algunos años, cada vez está más enfocado hacia un diagnóstico molecular, y es más, dentro del diagnóstico molecular, hasta hace algunos años pues hablábamos de marcadores específicos, básicamente realizados a través de PCR. Actualmente estamos hablando de paneles completos de genes para cada tipo de cáncer. Obviamente la identificación de una alteración específica en una vía de traducción de señal puede servir como marcador diagnóstico y pronóstico, eso creo que lo hemos hablado en extenso. Obviamente se espera que se desarrollen combinaciones de drogas que inhiban pasos específicos de transformación neoplástica, tales como inhibidores RAF, MAC, PI3 quinasa y en fin, cada una de las moléculas que nosotros hemos evaluado en esta charla. Nuevamente, aunque yo sé que es un poco complejo y aburrido el tema de biología molecular, no sé si de alguna manera los conceptos están quedando claros, si no, con mucho gusto podría aclarar algunos conceptos que no han quedado lo suficientemente marcados.
Buen día, doctor. Agradecerle por su exposición, felicitarlo por la misma. Una consulta. Sabemos que la mutación de RAF y de RAS y de RAF son factores de mal pronóstico en algunos tumores, como el cáncer de colon. Decimos que la mutación de RAS es un factor no solo pronóstico, sino también predictivo. ¿Cuál sería la justificación o la racionalidad para pensar que una mutación corriente abajo, como es en RAS, impediría la acción de un bloqueo anti-EGF y no lo hiciera la mutación de RAF? Por ejemplo, básicamente se dice que si tengo mutado el KRAS, Sí. obviamente tenemos toda la lógica para no usar un bloqueo alto, ¿no? Sí. Pero si está bloqueado un punto más abajo en la corriente, ¿por qué entonces ahí no hay esa interacción o no hay la contraindicación de usar el mismo fármaco? Justamente yo les mencionaba, yo soy patólogo clínico, soy patólogo molecular. Aplicaciones clínicas básicamente medicamentosas, no es que las manejo, no las manejo corrientemente. De lo que yo sí conozco dentro de la cascada de señalización de cáncer específicamente de RAS, es que obviamente pues, si nosotros tenemos mutado el gen RAS intracitoplasmático, por más que yo bloquee hacia arriba no va a haber efecto. La pregunta la quiero entender y no la entiendo. O sea, en el punto de la cascada de señalización. No sé si puedo, por favor, Sí. En la vía de señalización del EGF con su RAS. claro, hasta llegar a RAS, RAF, MAP quinasas, Sí. sabemos que si bloqueamos, a ver, si estuviera mutado el ¿Acá? KRAS, es ilógico que yo intente usar un bloqueo anti-EGFR arriba porque esto va está a seguir disparada así. la vía corriente abajo. Exactamente. Eso lo sabemos y lo que me llama la atención, y siempre en los últimos estudios me ha llamado la atención, es el hecho de por qué en la mutación de BRAF Sí. se ha visto que sí, que no está contraindicado o sí tenemos algún efecto terapéutico con el uso del bloqueo alto del EGFR. ¿Por qué si la cascada está alterada un punto más abajo de la corriente en la ruta de señalización, por qué todavía tendría actividad un bloqueo alto? Ya. Quizás una de las explicaciones moleculares de la acción de RAF es que RAF de alguna manera es una molécula que básicamente actúa a cascada abajo. En cambio, RAS es una molécula que de alguna manera tiene muchos factores hacia los costados por los cuales puede activar otras vías y a través de la activación de esas vías puede desencadenar. La verdad es que no lo conozco, no sé si usted, doctor, como especialista en el caso, tenga alguna... Para el epidermal growth factor 1, ¿no es cierto? Surgieron al mismo tiempo varias series en las cuales la mutación de BRAF hacía perder la eficacia clínica del bloqueo en el receptor. Luego, efectivamente, surgieron en estudios posteriores, estudios que si bien es cierto daban menor potencia al bloqueo, sin embargo no lo alejaban. La explicación probablemente está en esto. La vía de RAS, RAF-MAP quinasa, es solamente para expresión génica. Arriba, upstream, como se llama, arriba en la corriente se bloquean otras cascadas celulares. Esa es una. Y la otra, nunca olvidar que los anticuerpos monoclonales tienen un doble efecto. Bloqueo de la cascada, pero tienen también un efecto inmunológico. Es decir, asociación con natural killer para bloqueo directo de las células tumorales. Entonces, eso probablemente contrabalancea de alguna manera el que el bloqueo hacia cascada abajo no sea completo. Ahora, que sí es importante en ciertos modelos tumorales, claro que sí. Vemurafenib en los pacientes bloqueados con BRAF, tenemos las mutaciones sensibles, la B800E, ¿no es cierto? Pero tenemos a la hora actual mutaciones, segundas mutaciones, lo mismo que en los modelos de pulmón, que te hacen resistente al vemurafenib.
El desafío que nosotros vamos a tener ahora es cuando el paciente deja de tener respuesta clínica, ¿qué laboratorio de soporte vamos a tener para poder establecer las segundas mutaciones? Muchas gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? ¿Doctores? ¿Sí? ¿Otra? Doctor, otra pregunta. Inhibidores de la farnesiltransferasa en aquellos pacientes que pudieran estar mutados RAS como una opción terapéutica. Sí, porque son cada vez más abajo en la cadena, pero son inespecíficos. Hay que afinar. Más bien yo pienso que vamos hacia el doble bloqueo de señal, arriba y abajo.